Miedosos y miedosas, un Popeye realmente brutal y despiadado ha llegado al terror infantil y la pantalla va a salpicarte con chorros de sangre. Si quieres saber de qué va Popeye the Slayer Man, no te pierdas esta crítica, sin spoiler, de este marinero fanático de las espinacas y el tabaco que le rompe los huesos a todo el que se cruce en su camino. Antes de empezar, acordate de dejarme tu like y suscribirte si te gusta el cine de terror, y si querés que tu nombre aparezca al final de cada video, unite como miembro del canal. Bueno, empecemos. La historia comienza con la escena que se publicó como parte de la promoción de la película, en la que vemos a una mujer escapar de dos vendedores de sustancias que quieren cobrar su deuda. La mujer se refugia en una fábrica abandonada y los delincuentes la persiguen y la terminan atrapando. En ese momento, una lata de espinacas rueda lentamente hasta donde están ellos. Acá vemos dos de las muertes más salvajes y brutales de la película, ya que ambos hombres terminan destrozados por Popeye. En esta escena ya vemos uno de los aspectos que a mucha gente no le va a gustar, que es el aspecto de Popeye, que no es tan realista. A mí, la verdad que no me disgustó, es una película de bajo presupuesto, pero muchos seguramente lo van a criticar. La historia sigue adelante y nos presenta a cuatro amigos de la universidad: Dexter, Olivia, Katie, Seth y Lisa, que para su clase decidieron hacer un documental sobre la leyenda de este Popeye que hace años, según se dice, merodea los muelles de la fábrica de espinacas abandonada, y deciden hacer este documental a pesar de las advertencias de un borrachín que les dice que todo es real y que ponen en peligro sus vidas al ir a ese lugar. En ese momento entran a la fábrica Joy, el novio tóxico de Katie, junto a dos amigos, y van hasta ahí porque piensan que ella le está metiendo los cuernos con Dexter. Cuando encuentran a Katie, Joy se pone muy violento, pero justo aparece Popeye y le deja la cabeza giratoria a uno de los amigos y le rompe la mano al otro que quiso dispararle con un arma, dándole a Katie y a su novio tóxico la oportunidad de escapar. La acción continúa cuando Popeye se encuentra a Seth y Lisa, que estaban intentando salir de la fábrica, y como se imaginan, las cosas se ponen brutales y sangrientas. Mientras tanto, Dexter y Olivia hacen un descubrimiento muy importante que hace que toda la leyenda de Popeye cobre sentido, y cuando quieren salir de ahí, Popeye los descubre, y acá es donde el guión toma un giro inesperado. Un poquito previsible si estuviste atento a la historia, pero que no deja de sorprender, y donde se definen las cosas para Katie, Dexter, Olivia y Joy. Algunos con más suerte que otros, algunos terminan peor que los otros, hasta que llegamos al final, en donde la última escena nos da un poco de justicia kármica para alguno de los personajes, que ya verán ustedes quién es, y que también nos deja la puerta abierta para una posible segunda película. En líneas generales, la película cumple, está bien. Es verdad que tiene escenas en donde el director falla un poco en la ejecución y podrían estar mejor. La sangre, los huesos rotos, las muertes brutales, todo eso está hecho con efectos prácticos que a mí me encantaron y que le da más realismo a esta película. El guión también cumple a pesar de su simpleza y de que algunas escenas podrían no estar en el corte final de esta película, porque la verdad que no suman mucho a la historia y podrían haberse obviado.
Acordate de dejarme tu monstruoso like, suscribirte si te gusta el cine de terror y unite como miembro del canal para que tu nombre aparezca al final de cada video. Yo les dejo un abrazo de hombre lobo y me voy rajando a comer una rica lata de espinacas radioactivas.